Egunon guztioi, muy buenos días a todos. Ongi etorriak izan zaitezte, Kirol Eskolako webinar berri honetara. Bienvenidos a este webinar de ciclismo en el día de hoy. Contamos con David Barranco, al cual muchos de vosotros conocéis y bueno, para nosotros es un motivo de orgullo el poder compartir los conocimientos y el brillante trabajo que están desarrollando en el laboratorio de la Universidad Europea de Madrid. Y sin más dilación os voy a dejar con él. Simplemente, para los que no estéis muy familiarizados con el sistema de Zoom, en la barra de herramientas tenéis preguntas y respuestas. Podéis dejar ahí todas vuestras consideraciones y preguntas que queráis lanzar, que se las iremos transmitiendo al ponente una vez termine la presentación. Besterik gabe, Davidekin utziko zaituztet. David, egunon, buenos días. Buenos días, John. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, todo en orden, muy animados y deseosos de oír tu charla, o sea que te dejo aquí en manos del público. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada, primero espero que todo el mundo se encuentre bien en esta situación en la que estamos y nada, pues muchas gracias por la invitación para poder contaros un poco lo que hacemos en la universidad aquí en Madrid, ¿vale? Vinculado con el ciclismo. Pues nada, os paso a contar un poco todo lo que hacemos y pues nada, espero que os aporte, que os sirva y que lo podáis aplicar en un futuro en cuanto podamos salir a la calle a entrenar, ¿vale? O para ahora los rodillos que estamos ahí dándole caña, ¿no? Bueno, pues nada, a ver. Nada, básicamente contaros un poquito quiénes somos. Nosotros somos un grupo de investigación que trabajamos aquí en la Universidad de Madrid, en la Universidad Europea de Madrid. Esta es de las instalaciones que tenemos para trabajar y nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿vale? Sepáis que, bueno, que somos un grupo en formación, por decirlo de alguna forma, hemos empezado con la investigación pues prácticamente hace nada, estamos 2 años metidos más en profundidad con estos temas y siempre, pues ahí tenéis un poco el trabajo que hacemos dentro del laboratorio, ¿vale? Aquí tenéis parte del grupo de investigación, pues bueno, está formado por diferentes profesores de la universidad, luego ahí tenéis una reseña curricular que también podéis leer de cada uno de ellos, ¿vale? Y pues nada, aquí más o menos os comentamos un poco. Sí que destacar un poco que es bastante multidisciplinar, ¿no? Hay gente vinculada al entrenamiento, a la fisioterapia, a la nutrición, a la metodología de la investigación, que tenemos un grupo bastante diverso que cada uno intenta aportar en la medida de lo que puede lo mejor para que las investigaciones salgan de la mejor forma posible, ¿no? Sí que además pues tenemos la suerte de contar, no dentro del grupo, pero sí como casi un asesor al doctor Alejandro Lucía, ¿vale? Que durante muchos años ha trabajado con algunos de los mejores deportistas tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y él pues, es un poco nuestro senior research, ¿no? Un poco la persona que nos mentoriza en todo el campo este de la investigación, ¿no? Con esto, ¿qué nos encontramos? Pues además de tener un gran grupo, pues tenemos un gran grupo de amigos que nos ayudan también muchas veces o con ideas o con material, etcétera, etcétera, ¿vale? Para esta presentación os pongo aquí algunos de ellos, pues por ejemplo, John, con la primera parte que estuvimos viendo de calentamientos, pues le transmití la idea que tenía y tal, le pareció interesante y bueno, pues a partir de ahí empezamos a llevarlo a cabo y luego con todo el tema de Notio y demás, pues contamos con la ayuda de Iago, que está como autor del artículo, que nos dejó todo el sistema de Garmin TAS o Alphamantis para poder hacer las comparaciones, o Jaime desde Luarca, que nos facilitó el dispositivo pues, para poder intentar validarlo, ¿no? Que ahora os contaremos un poco los resultados que nos han salido. Y además, pues, bueno, tenemos la suerte de contar con muchos deportistas que se implican en nuestras investigaciones, ¿no? Porque muchas veces la ciencia o la hacemos aplicado o transferible, si no, no tiene mucho sentido lo que nosotros publicamos o podemos hacer, ¿no? Ante esto, ¿qué hacemos? Un poco los 3 pilares del grupo de investigación, pues se basan en esto, ¿no? Que trabajamos de una forma muy particular en ciclismo, aunque no nos cerramos a otro tipo de disciplinas. Este año hemos hecho investigaciones con esquiadores, hemos hecho también con atletas de CrossFit. Hace poco hemos estado, parte del grupo de investigación, hemos estado trabajando en la India con jugadores de bádminton. Así que una de las cosas que siempre buscamos es que todo lo que hacemos sea aplicable y sea útil. Es decir, que lo que nosotros saquemos del laboratorio luego se pueda transferir al campo, ¿vale? Sí que es verdad que toda la gente del grupo de investigación tenemos, o no somos el clásico profesor de universidad que ha hecho toda la carrera universitaria, sino que la mayoría venimos
del trabajo de campo y compaginamos nuestra labor docente con nuestra labor en el campo profesional, ¿no? Entonces, siempre lo que hacemos, antes de arrancar cualquier cosa, siempre decimos, pues oye, es útil, es aplicable esto, porque si no, a lo mejor no tiene mucho sentido el poder hacerlo, ¿no? Bueno, pues con esto, nosotros lo que sí que ponemos siempre mucha pasión, o intentamos siempre encontrar la pasión a todo lo que hacemos, ¿vale? Y ante esto, pues como parte principal, antes de empezar, pues muchas gracias a los que estáis aquí y a todos los que se implican en los proyectos, pues para ver las cosas que realmente luego hacemos, ¿no? Os paso a contar cuáles son los proyectos de investigación que hemos desarrollado durante la temporada pasada y lo que se han centrado, ¿vale? Nosotros el año pasado, en base a unos proyectos de convocatoria interna de la Universidad Europea, pues conseguimos financiación para poder realizar dos proyectos de investigación vinculados a la importancia del calentamiento, ¿no? El calentamiento es algo que está muy trabajado y que bueno, pues hay gente que está bien, que está mal, que funciona, que no funciona, etcétera, 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 ¿no? Nosotros ante esto, lo que nos planteamos es ver si ante la prueba un poco que más se lleva a cabo a día de hoy en el ciclismo, que es el test este famoso de 20 minutos pues, para la determinación del FTP o para determinar el rendimiento, etcétera, etcétera, ver qué calentamiento podía ser el más idóneo, ¿no? Ante esto, antes de nosotros meternos en harina, en cualquier tipo de investigación, pues lo primero que hacemos es ver cómo está el estado de la cuestión, ¿no? Ver qué se ha hecho ya antes, pues porque si vas a hacer algo que ya se ha hecho no tiene sentido, ¿no? Entonces, o bueno, tendría sentido si a lo mejor no están muy de acuerdo con los resultados que se han obtenido, ¿no? En intentar a lo mejor replicar un estudio. Pero bueno, antes que replicar se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Ante esto, pues lo primero que hacemos es centrarnos en buscar ciertos metaanálisis o artículos de revisión, como este que veis aquí, ¿vale? En el cual, en 32 estudios de referencia sobre el trabajo del calentamiento, aquí trabajan sobre diferentes deportes como natación, ciclismo, carrera, y lo que sí que han visto que haciendo un calentamiento antes de una prueba de actividad física que podríamos ver la prueba deportiva, vemos que en el 79% de los casos se han encontrado mejoras. Sí que es verdad que una de las críticas que se hace en este metaanálisis es que algunos de los estudios no incluían un grupo control. Grupo control entendemos un grupo que no hace nada, ¿vale? Que es un grupo de referencia, que muchas veces estos grupos controles también tienen cierta discrepancia en el mundo de la investigación, porque claro, es el comparativo ideal, pero también estamos sometiendo a un comparativo a alguien que, por ejemplo, en nuestro caso no hizo ningún tipo de calentamiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que este tipo de situaciones de investigación pasan por un comité ético y ese comité ético nos aprobó el estudio, o sea, que vio que no habría ningún perjuicio para la salud de esos deportistas. Lo que sí que es interesante también es que en un 21% de los casos no se encontró ningún beneficio por hacer un calentamiento, incluso encontraron efectos perjudiciales, ¿vale? Como fatiga o un gasto energético calórico excesivo que puede entrar en contraposición con el rendimiento o el esfuerzo que luego se va a hacer, ¿vale? En base a esto, una de las últimas tendencias que se está haciendo o que se está realizando en el aspecto de los calentamientos es todo el tema de la potenciación posactivación, ¿vale? O los calentamientos de PAP. Siempre han tenido mucha inclusión en los deportes de fuerza o de potencia, ¿vale? Pero en los deportes de resistencia, pues es una corriente que viene haciéndose últimamente, ¿vale? Y que, ojo, viene haciéndose últimamente, pero incluso ya ha dado para hacer una pequeña revisión sistemática de qué ha ocurrido, ¿vale? Con este tipo de calentamientos. Antes de empezar, simplemente, por si alguno no lo tiene muy en mente, ¿vale? La potenciación posactivación lo que consiste es, o lo que se ha visto es que tiene un efecto ergogénico sobre la musculatura, haciendo que el calcio que llega a las fibras de actina y miosina estén más excitadas, ¿vale? O tengan una mayor permeabilidad para el calcio, por lo cual parece que este tipo de calentamientos puede hacer que se produzca una mayor producción de fuerza y de potencia, por lo cual, claro, esto siempre se ha hecho mucho con deportes de lo que os he dicho, pues saltos, lanzamientos, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa, ¿vale? Con pruebas de resistencia, ¿vale? Pues bueno, han hecho cosas y aquí ¿qué se ha visto? Pues que parece que este tipo de PAP tiene ese efecto en los esfuerzos explosivos. Lo que pasa que a nivel de resistencia, pues parece que la evidencia es escasa y habría que ver qué ocurre, ¿no? O qué ocurre. Ante esto, entrando un poco más en revisión sistemática, encontramos dos artículos que han trabajado sobre factores de resistencia y PAP, y lo que se ve, uno que hace una crono de 20 kilómetros y otro que hace una crono de 4 kilómetros, ¿vale? Uno hace 5 minutos submáximos en bici, ¿vale? Nos vamos al de la izquierda, al de Silva. Dice que haciendo 5 minutos submáximos en bici más 4 series de 5 repeticiones a 5 RMs en prensa, que han visto que hay una reducción del tiempo del 6% de una crono de 20 kilómetros con respecto al que hace el calentamiento de PAP, con respecto al que no lo hace, hay una mejor economía, es decir, que ponemos en relación
la potencia generada y el consumo de oxígeno generado y parece que la relación de la economía sale mejor, hay una mayor potencia en el primer 10% de la prueba, es decir, en esos primeros 2 kilómetros parece que la potencia que generan los deportistas es más alta y sí que es verdad que, bueno, en este mismo estudio indican que puede haber una posible limitación debido a que el calentamiento a lo mejor es demasiado corto para una activación del metabolismo aeróbico, ¿no? Que a lo mejor hubiese un calentamiento a lo mejor de 10 minutos o de 15 minutos más las sentadillas, pues a lo mejor hubiese salido los resultados mejor de lo esperado. Igualmente, para un trabajo mucho más corto, ¿vale? Chorley lo que hace es Door One Map, uno que hace 6,5 minutos al 60% del V2 más, y luego hace otro que hace 5 minutos al 60% del V2 más 3 series de 10 segundos al 70% de la PPO con 30 segundos de recuperación, ¿vale? Aquí hace 2 calentamientos, uno muy sencillo de 6 minutos y medio al 60% del consumo de oxígeno, que es el que más se elegido en toda la literatura científica, y luego otro dura lo mismo, pero con unos sprints en el calentamiento, ¿no? Ve que en esta crono de 4 kilómetros, los que hacen el calentamiento de PAP hacen 1,2 segundos menos, producen una media de 10 vatios más, consumen o tienen la posibilidad de utilizar o el consumo de oxígeno que demuestran es más alto y además el RER, es decir, el cociente entre el CO2 y el O2 que utilizamos para la prueba de esfuerzo es más bajo, ¿vale? Por lo cual parece que este tipo de calentamiento podría ser interesante a la hora de hacer este tipo de trabajos cortos de 4 kilómetros, ¿no? Bueno, pues una vez que nosotros establecemos todo este marco o estado de la cuestión que se llama, lo que hacemos es reclutar a muestra y meternos a ver qué es lo que ocurre al hacer un calentamiento, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que planteamos es dar una vuelta de tuerca a esto, ¿vale? Un poco basado en el campo, en la experiencia que tenemos y en nuestras ideas y por hacer también algo novedoso y diferente, ¿no? Entonces planteamos 3 tipos de calentamiento. Planteamos un grupo control, no hace calentamiento. Planteamos el calentamiento estándar que hemos llamado, que es el que se hace en la mayoría de pruebas de fuerza, que son 10 minutos a la potencia asociada al 60% del consumo de oxígeno. Y luego hacemos un calentamiento que es, o lo que nosotros hacemos como un PAP modificado para entrenamiento de resistencia, ¿no? Y hacemos 5 minutos al 60% el V2 más, y luego lo que hacemos son 3 sprints de 10 segundos all out, es decir, a la máxima intensidad que se pueda, 90 segundos de recuperación entre cada sprint, de tal forma que el sprint, o sea, el calentamiento en total, dura esos 10 minutos, lo mismo que el otro, ¿vale? A la izquierda podéis ver el dispositivo en el que realizamos toda la investigación, que fue ese ergómetro SRM, y aquí tenemos un poco los datos de la muestra que reclutamos, ¿vale? Que fueron 15 hombres con una media de 35 más o menos 9 años. El V2 más medio que salió fueron 66,4 mililitros, con una PPO, un peak power output de una potencia pico de 405 vatios y una potencia relativa, una PPO relativa de 5,6. Aquí siempre esto hay que tenerlo en cuenta. Estos datos son transferibles a la muestra con la que nosotros hemos trabajado, ¿vale? O sea que esto también, luego habrá que ver si esto funciona con todo tipo de deportistas, con mayor rendimiento, con menor rendimiento, con mayor capacidad física, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ante esto, nosotros cuando nos ponemos a investigar los calentamientos, las metodologías son muy variadas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tomar datos que nos den o que nos digan qué está ocurriendo, ¿vale? Ya no solamente vale con tomar el pulso y el consumo de oxígeno, hay que ir un puntito más, ¿vale? Entonces nosotros, os cuento un poco cómo era la fase del estudio. Nosotros antes de calentar tomábamos hemografía, ¿vale? Les medíamos el salto para ver la fatiga. Existe una alta correlación entre la capacidad de salto de un deportista y la fatiga, ¿vale? Por lo cual también veíamos si ese calentamiento había hecho que se saltase más o que se saltase menos. Veíamos también la RPE, la escala del 0 al 10, medíamos lactato también antes de calentar y tomábamos la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Para ver también si ante un calentamiento pues prevés activación del sistema nervioso que fuese idónea para hacer luego una prueba de 20 minutos, ¿vale? Durante el calentamiento tomábamos la potencia sobre la bicicleta, la frecuencia cardíaca y seguíamos midiendo variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando acababa el calentamiento volvíamos a repetir la rutina y les tomábamos otra vez la temperatura corporal, les medíamos el salto, les medíamos cuánto les había supuesto el esfuerzo, les tomábamos un lactato y seguíamos tomando pulso y HRV, y una vez que teníamos tomados todos los datos del calentamiento, en un periodo de menos de 5 minutos empezábamos el pre-20, ¿vale? Hace mucha insistencia a todos los estudios de que entre lo que se acaba una prueba de calentamiento y la prueba de rendimiento que se va a medir,
no deben rondar más de 5 minutos entre lo que acaba y lo que empieza, para no perder esos efectos del calentamiento, ¿vale? Por lo cual, importante ese dato, ¿vale? Y luego también lo pienso mucho en la práctica y es complicado que un ciclista acabe un calentamiento y que en 5 minutos esté en la rampa de salida y vaya a salir, pero que sepáis que nosotros hemos tomado esos 5 minutos. También hay que pensar que a lo mejor hacéis calentamientos con deportistas, pero luego cuánto tiempo hasta la prueba, porque a lo mejor se pierden los efectos de lo que queríais conseguir. Durante la prueba lo que sí que incluimos, ¿vale? Es esta foto que veis aquí que pone SMO2, ¿vale? Medimos la saturación muscular durante la prueba, ¿vale? Para ver si se desaturaba mejor o peor durante la prueba debido al calentamiento. Y además incluíamos el consumo de oxígeno, para sacar las variables de consumo de oxígeno, de CO2, de red, etcétera, 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 ¿vale? Y además de eso, luego cuando acababan, y después de toda esta tortura, les medíamos la temperatura para ver qué ocurría, ¿vale? Pongo aquí un par de vídeos de ejemplo pues para que veáis en lo que consistían, por ejemplo, los calentamientos, ¿vale? Como veis, los animamos en el laboratorio, no somos tampoco tan malos de no animarlos, ¿vale? Podéis ver los jadeos, que la gente se implica bastante. De hecho, en una de las revisiones de los artículos nos pidieron la intensidad de los calentamientos, ¿no? Para ver si realmente la gente estaba calentando o no. Y aquí tenéis uno con la mascarilla, ¿vale? Que si ya los calentamientos sin mascarilla suponen si ya eran duros, si nos metemos un P20 out, como estaban haciendo, pues imaginaos con la mascarilla, ¿no? Que es darle una vueltecita más, ¿no? Uy, perdón, ¿qué ha pasado? A ver. Bueno, pues ya tenéis lo que hemos estado haciendo en base a los calentamientos, ¿vale? Y ahora, pues, le damos... Uy, ¿qué pasa? Y ahora un poquito os contamos los resultados que han salido, ¿no? Pues, ante esto, nosotros nos llamó mucho la atención el ver los datos de vatios después de 20 minutos, ¿vale? Los tenéis aquí a la derecha. Fijáis, la gente que no ha hecho calentamiento ha sacado 301 vatios de media. La gente que ha hecho el calentamiento estándar, 299. Y los que han hecho el calentamiento de PAF, 303, ¿vale? No hay diferencias significativas entre los vatios de uno y otro grupo. O sea, nos quedamos un poco así atónitos cuando lo vimos, pero parece que un calentamiento u otro no influye sobre el producto de una prueba de 20 minutos. ¿Por qué puede ser debido? Pues posiblemente todos los ciclistas que cogimos acumulaban más de 3 años de experiencia y muchos hasta 10 o 12 años, ¿no? Posiblemente este tipo de deportistas que ya conocen su pacing, por decirlo de alguna forma, tienen la capacidad de regularse durante toda la prueba de 20 minutos, ¿vale? Sí que hemos visto varias cosas, como por ejemplo, una cosa que ya salía en algún otro artículo. Veis la potencia en los cuadros negros, que son los que han hecho PAP, durante los 5 o 6 primeros minutos de la prueba, la potencia es significativamente más alta que los de los otros que no han hecho calentamiento o han hecho el calentamiento estándar. Por lo cual, incluso fijaos también, la movilización de consumo de oxígeno, ¿vale? La cantidad de oxígeno utilizado también es más alta en comparación a los otros calentamientos. Por lo cual, si aún no trabajáis con ciclistas de pista o un prólogo de una gran vuelta o tal, a lo mejor, yo siempre recuerdo las fotos de, a veces que vemos en los manillares, ¿no? De contador que pone una rulando, de gente del loto con calentamientos muy largos, pues a lo mejor con calentamientos más cortos, para pruebas cortas, como puede ser un prólogo, nos pueden servir os pueden servir este tipo de calentamientos más cortos y más específicos, ¿no? A nosotros nos ha salido esto, ¿no? Parece que en los minutos 0,3 esa mayor posible activación de la actina y la miosina, esa recepción del calcio más alta, se ha hecho que esos ciclistas salgan más fuertes. ¿Qué ocurre? Luego también, pues en el minuto 15, ¿no? Como digo yo, que es la hora, el momento de la verdad en un P20, pues ahí es donde están más fatigados también, ¿no? O sea, que eso también lo tenemos que tener un poco en cuenta. A lo mejor para pruebas más cortas es más interesante. Una de las cosas que también nos planteábamos era la percepción de esfuerzo, ¿no? Y dijimos, pues a lo mejor este tipo de sujetos, cuando no han calentado, seguramente al salir van a decir que su percepción de esfuerzo va a ser pues brutal, ¿no? Va a ser muy disparada. Pues como podéis ver, no hay diferencias significativas entre lo que han sacado unos y lo que han sacado otros. Y luego otro de los marcadores que siempre se ha tenido ahí como un poco el enemigo, ¿no? El archienemigo de todos los deportes, que era la concentración de lactato.
Lógicamente, cuando hemos metido 3 sprints además 3 sprints un out, ¿vale? En deportistas, pues, lógicamente salen diferencias significativas, los warm-up entre el lactato que hay después del calentamiento al que hay cuando no se ha, o sea, cuando se ha hecho el calentamiento de papa, cuando no se ha hecho un calentamiento estándar. Incluso hay una diferencia significativa antes de empezar la prueba, ¿vale? Ese incremento del lactato no ha supuesto un perjuicio al rendimiento. Por lo cual también esto es una idea que tenemos que empezar a quitarnos un poco de la cabeza de pues todo esto del lactato, ¿no? Que era como el malo de la película siempre, pues a lo mejor pues no es tan malo, ¿no? Parece que nos ha hecho esa opción de poder salir un poquito más fuerte, ¿vale? Bueno. Con lo cual, ¿qué conclusiones hemos sacado? Pues parece que no es necesario realizar un calentamiento específico por una prueba de 20 minutos. Hemos visto que hay gente que sin calentar consigue unos rendimientos brutales. Aparte, parece que el PAP pues, puede ser un método para inducir esa activación neuromuscular y autónoma inmediata, ¿vale? Para poder hacer este tipo de pruebas cortas explosivas. Prólogos, pista, yo creo que es el calentamiento que hay que intentar o deberíamos intentar inculcar. No hace falta estar tanto tiempo calentando. Y luego, pues puede ser un calentamiento adecuado para pruebas cortas o de cambios de ritmo, con sprint o de muy alta intensidad, ¿vale? O sea, que tengamos en cuenta que más vale a lo mejor aprovechar energía y ponerla en la prueba que dejarla en el calentamiento, ¿vale? Con algo cortito podemos conseguir cosas interesantes, ¿vale? Bueno, aparte luego hemos tenido algo de suerte porque no sé si conocéis el Twitter de Suicide, de Hutchinson, ¿vale? Publicó el artículo, ¿no? Porque llamaba un poco la atención de que no se veían esas diferencias significativas. Luego ha tenido repercusión, pues Íñigo Mújica nos nombró y él tenía también artículos vinculados al calentamiento. Luego, pues aquí se trolearon un poco los lotos, ¿no? De si sabían cómo calentaban ellos. Luego, pues fisiólogos del nivel de Stephen Seiler, pues también nos han contestado ciertos aspectos, ¿no? De que, bueno, pues eran bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llamó la atención también pues, que Kilian Jornet contestó diciendo que él muchos de los mejores resultados que ha conseguido en pruebas han sido sin calentamiento, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, hablaba de que desde un punto de vista mental que él no se atrevía a hacer una prueba corta sin calentar. Bueno, pues ahí tenéis un poquito los resultados que nos han salido, ¿vale? Si seguimos avanzando un poco más, y aprovechando el trabajo que teníamos hecho y toda la curva de aprendizaje que habíamos hecho durante estos proyectos de investigación, nos apetecía meternos con un calentamiento que también estaba muy de moda, que es todo el calentamiento del famoso FTP, ¿vale? Es decir, supongo que muchos estaréis familiarizados con el tema del ciclismo, pero bueno, para determinar el FTP de un deportista, pues se supone, esto lo pongo entre comillas porque hay mucha polémica siempre sobre este tema, es el esfuerzo que se puede mantener durante una hora, que ya hemos visto que no, tenemos bastante claro que no, pero que sepáis que para eso luego se han hecho adaptaciones de los calentamientos, se ha hecho un calentamiento de 20 minutos y esos 20 minutos pues se le añadiría un factor de corrección. Vale, perfecto. Por eso lo que queríamos ver es si esos 20 minutos con el calentamiento que se dice ha tenido si es necesario hacer ese calentamiento tan largo y tan exigente para conseguir el valor de esos 20 minutos, ¿vale? Y luego otra cosa importante que nos pareció interesante era, porque siempre el FTP se ha correlacionado con los valores estables, ¿no? Con el MLSS, con el umbral láctico, ¿no? Bueno, hay cierta polémica también dónde está el FTP, ¿no? Que yo creo que no es tan importante saber dónde está, que son parámetros con los que tenemos que trabajar y orientar la programación de nuestros deportistas en base a eso, ¿vale? Pues nosotros, una cosa que no había nada publicado hasta el día y somos un poco los primeros que lo hemos hecho es determinar dónde está el punto de inestabilidad. Es decir, el MLSS está muy bien porque lo puede terminar mucho tiempo, pero creo que al final cuando un deportista, en este caso un ciclista, le juega a los cuartos, se lo está jugando en el segundo umbral ventilatorio, ¿no? En lo que se conoce como el RCP a día de hoy, el punto de compensación respiratoria. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es ver las correlaciones que existen, las relaciones existentes entre el FTP y el RCP, ¿no? El segundo umbral ventilatorio. Ante esto, lo que os digo, si vosotros cogéis los manuales típicos de FTP, pues veis que hay mucha discrepancia, ¿no? Con diferentes hitos fisiológicos. Y entonces, como hay tanta discrepancia con hitos fisiológicos, pues en ciencia actualmente, en muchos laboratorios de nuestro país, especialmente porque somos muy ciclistas, estamos viendo si dónde está el MLSS, dónde está el umbral, dónde está el LT, dónde están los marcadores lácticos en relación al FTP, que es un trabajo súper bonito y que yo creo que tenemos que empezar a poner mucho más en la práctica en los deportistas, ¿no? Aquí, y también creo que esto ha dado mucho juego porque se parte de una definición errónea, ¿no? Ahí tenéis copiado del libro de Allen y Kogan, son los padres de la potencia y no se lo podemos negar, de lo que ellos relacionan con el FTP, ¿no? Que por eso estamos diciendo a ver qué es el FTP o qué no es el FTP. Aquí tenéis, sobre todo, lo que a nosotros nos interesa en cuanto al calentamiento, ¿no?
pues el calentamiento que marcan Allen y Cogan dura 46 minutos, ¿vale? Y antes del P20 incluye un P5 all out, ¿vale? Es decir, tenéis que hacer 3 cambios de ritmo y aparte 5 minutos de esfuerzo máximo, 10 minutos de pedaleo ligero y luego arrancar con la crono, ¿vale? Arrancar con esos 20 minutos de máximo esfuerzo. De hecho, en la revisión del paper, una de las cosas que nos pidieron fue la intensidad de los 5 minutos de todos los ciclistas en base a su FTP. Porque una de las cosas que pasa es que se pensaban que se estaban guardando, ¿no? Cuando vieron los resultados del artículo. Luego, cuando vieron que lo que ocurría, pues no lo vieron así, ¿vale? Y luego, además de esa parte del calentamiento, como hemos trabajado también sobre qué es el segundo umbral ventilatorio, ¿no? O la relación entre FTP y segundo umbral ventilatorio, cuando nosotros estuvimos haciendo esta investigación no había nada publicado. Y sí que es verdad que hay un grupo muy potente en Murcia, ¿vale? En la Universidad de Murcia, que está trabajando también mucho en ciclismo, de la mano del doctor Pallares y todo su grupo de investigación, ¿vale? Que han intentado cuantificar o ver dónde estaba el FTP en base a los diferentes marcadores que nos podemos encontrar en una prueba de esfuerzo, ¿vale? Aquí tenéis un poquito los resultados que les salen a ellos en su paper, y ellos ven entre la potencia que consiguen en FTP, que serían esos 262 vatios, el VT2, el segundo umbral, el RCP lo sitúan en 306, es decir, que aproximadamente hay un 15% de diferencia entre los vatios que un ciclista puede desarrollar en FTP en relación a los que podría desarrollar o donde se podría encontrar ese punto fisiológico del segundo umbral ventilatorio, ¿vale? Bueno, pues nosotros aquí pues hicimos lo mismo, ¿vale? Repetimos ese calentamiento estándar que siempre se hace muchas veces con la misma muestra y les metimos el calentamiento de Allen y Cogan, ¿no? Y pues repetimos igualmente todo el proceso porque tenemos toda una aprendizaje hecha, repetimos todo lo mismo y aquí tenéis, por ejemplo, pues un esfuerzo de 5 minutos all out. O sea, pensar este esfuerzo que está haciendo este deportista, ya le metemos un 20 minutos, ¿no? Bueno, este es Eduardo Talavera en los cojos, un tío de 5 vatios kilo, ¿vale? O sea, que se está dejando aquí 150, 360 vatios de media en un P5, ¿vale? Esto le supone un gasto energético X y una fatiga X, que luego, pues, vamos a ver qué ocurre en el test de los 20 minutos, ¿vale? Por resultados que nos han salido, pues lo primero también que hay que tener en cuenta es dónde situamos RCP-VT2, ¿vale? Pues aprovechando esta gráfica, tengáis en cuenta que nosotros el VT2 lo marcamos, porque luego esto también hay diferentes opciones de cómo marcarlo. Nosotros lo marcamos como el punto en el que se ve que el CO2, que son los puntos morados, empiezan a caer o hay una disminución ya sustancial del CO2 y se observa cómo tanto tanto como la concentración de oxígeno y CO2, las dos se disparan hacia arriba, ¿vale? En nuestro caso, hemos encontrado que el VT2 en la muestra analizada se situaba al 92,4% de VO2 más, ¿vale? Y que se situaba aproximadamente al 85% de la PPO, ¿vale? De la potencia pico que han obtenido en la prueba de esfuerzo que les habíamos desarrollado, ¿vale? Y luego, pues, curiosamente, nos encontramos con lo mismo en el otro artículo. Si os fijáis, la gente que se ha sometido al calentamiento de Allen y Cogan ha sacado una media de 301 vatios. Me da la casualidad que son los mismos vatios que los que lo han calentado, ¿vale? Entonces, ¿es necesario someter a este esfuerzo a este deportista? Pues yo a día de hoy ya no sé muy bien. A veces que la ciencia me da más preguntas que respuestas. Pues eso nos ha pasado, ¿vale? O eso es lo que nosotros hemos encontrado a la hora de investigar. Que hacer un calentamiento de 46 minutos, ¿vale? Incluye un all-out de 5 minutos, no ha supuesto tanta diferencia, ¿vale? No ha supuesto tanta diferencia que incluso pensar luego en el otro de PAP que hemos sacado, ¿vale? Que también saldrían resultados similares, por lo cual a día de hoy, una de las conclusiones que podemos sacar es que hay una gran interdependencia individual de cada sujeto, ¿no? A la hora de poder trabajar. Cada uno de a lo mejor tiene que calentar de la forma que mejor le venga, ¿vale? Yo ya hasta dudo si hay que calentar o no a día de hoy. A ver, yo a muy deportistas no les dejaría que no calentasen, ¿no? Pero también yo no sé ya si es por una cosa moral y ética mía o necesaria, ¿no? Y
Cuando nosotros comparamos los vatios en segundo umbral con los vatios en FTP, aproximadamente nos sale un 17% de diferencia, ¿vale? Esto lo tengáis en cuenta porque en el otro estudio que hemos enseñado salía un 15%, o sea que está rondando ese 15, ese 17% que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Ahí tenéis cómo va el ergómetro de SRM, la verdad que funciona muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que sí que hemos intentado, por no dejar ese porcentaje ahí muerto, ¿no? Que muchas veces pues queda cojo, ¿no? Queda cojo. Luego en el paper, si lo queréis, luego pues se lo puedo pasar para que lo tengáis, podéis ver todos los tipos de protocolos que hemos hecho, las correlaciones, etcétera, etcétera. Pero sí que me parece interesante al final el dotar de una ecuación individualizada que podáis utilizar con los deportistas cuando trabajáis, ¿no? Y entonces, nosotros lo que sí que hemos visto es que si vosotros utilizáis, y aquí os pongo el ejemplo del calentamiento de Allen y Cogan, que es el que supone que todo el mundo está haciendo más, si vosotros aplicáis esa ecuación que está ahí encuadrada y le metéis los vatios FTP, ¿vale? Pues por ejemplo, si veis aquí el ejemplo, aquí hemos cogido un sujeto que ha hecho 300 vatios en 20 minutos, le metemos el 95% de corrección, saldrían 285. Si la X, el factor de X, lo sustituimos por esos vatios en FTP, en un 86% de los casos, que es la correlación que nos ha salido, ¿vale? Acertaríamos más o menos con sus vatios en su segundo umbral. Lo bueno de esto es que os damos una ecuación o desde el grupo de investigación nuestra idea siempre es que esto es lo que hemos dicho antes, que sea aplicable. Por lo cual, con esta ecuación podríais estimar esos vatios en segundo umbral. Y repito lo de antes, está muy bien conocer los puntos de estabilidad, el MLSS, OBLA, todos esos puntos son muy interesantes, porque es donde mayor tiempo va a pasar un deportista, pero al final, cuando yo te estás jugando los cuartos, te los está jugando aquí. Te estás jugando en el segundo umbral, este es el punto ya no retorno. Cuando pasas esto, es cuando nos fundimos a negro. Entonces, es muy importante también desde mi punto de vista, y esto es algo personal, el que se conozca bien este determinante del rendimiento, ¿no? Nos hemos centrado mucho en hacer continuos y demás, porque es lo que más hay, pero hay que pasar también a veces por estos test incrementales máximos para ver cómo realmente está el motor, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito más. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Pues bueno, que hay una alta correlación entre el FTP y el segundo umbral ventilatorio, siendo el FTP significativamente menor. Y otra cosa que tiene que quedar clara es que es independientemente de los resultados del calentamiento, ¿vale? O del calentamiento que se ha ejercido. En el artículo tenéis las correlaciones con todos los calentamientos, ¿vale? Para que los podáis utilizar. Luego, otra cosa que nos gusta dejar siempre clara del grupo de investigación es que nosotros pensamos que el FTP no es un hito fisiológico, es decir, que a lo mejor tenemos que dejar de perder el tiempo en ver dónde está, sino que es un marcador de rendimiento. Es decir, yo te hago un test y te digo, estás aquí, ¿vale? Pues entonces a partir de aquí empezamos a entrenar y luego vamos a ver cómo entrenamos, ¿vale? Entonces, otra cosa que tenemos claro es que este tipo de correlaciones o de fórmulas y tal deberían hacerse de forma individualizada, es decir, a día de hoy ya pues la mayoría de los preparadores ciclistas trabajan con software como VKO, como Training Peaks. Especialmente VKO nos puede dar todos los valores de rendimiento de nuestro deportista en sus mejores 20 minutos o mejores 5 minutos y se pueden hacer valores de correlación individual para cada deportista, ¿vale? Incluso se puede intentar ver cuál es la mejor correlación en base a un calentamiento para poder, por decirlo de alguna forma, no iba a decir diagnosticar, para poder identificar cuál es su mejor calentamiento o el que mejor le puede funcionar, ¿vale? Y aún así, también lo que os digo, ¿no? Que parece que muchas veces ya el laboratorio ha quedado ahí como aislado de la mano de Dios, ¿no? Solo para los que estamos en las universidades, pero yo sí que creo que es compatible y necesario el que se pase una prueba de esfuerzo y no solo por salud, sino por determinantes del rendimiento. También es cierto que los laboratorios nos tenemos que adaptar a las demandas del deportista, es decir, no puede ser que sigan haciendo muchas veces pruebas de fuerza ciclistas en cicloergómetros, pues como un Ergoline, ¿vale? Con un sillín no saben apoyarse o con unos pedales que no son los suyos o con un manillar que no es el suyo. Entonces, nosotros tenemos que intentar adaptar al máximo posible las demandas del deportista para que los valores que salen de esas pruebas de rendimiento sean las adecuadas, ¿vale? Sean lo más adecuado posible. Bueno, pues aparte de esta parte de los calentamientos, el año pasado, también tirando un poco de la parte de aerodinámica, ¿no? Y bueno, pues que también nos gusta mucho todo el tema de cacharrear con dispositivos y demás, nos propusimos el validar lo que sería el Notio, que seguramente lo conozcáis, que son los dispositivos de medición de CDA en tiempo real, ¿no? De forma instantánea, ¿no? Que nos va dando el CDA de forma instantánea. Este valor tan necesario, que se utilizan mucho los túneles del viento, que los deportistas, bueno, yo cada vez
pues con John hablo bastante, pues veo fotos, me envía vídeos de cada vez más tumbados, que el CDA sea más bajo, la importancia de educar el CDA. También veo mucho a gente como Javi Sola o a Luarca, que están muy metidos con todo el tema de aerodinámica, de posicionamiento, o a Yago, o a Yello, pues gente que está, bueno, yo sigo en redes sociales, tengo la suerte de conocer a algunos, están siempre ahí súper metidos o con temas de aerodinámica, de cómo agacharse, no sé, pues gente de Astana también que veo por ahí, no sé, me parece una pasada todo este tipo de trabajo. Y pues bueno, lo que intentamos ver es aportar nuestro granito de arena para ver si con algún dispositivo de este tipo, lo primero que hay que saber es ver si mide bien y ver qué es lo que detecta, ¿no? Pues esto es un poco los medidores que hay hasta el día de hoy. Nosotros, cuando empezamos a hacer este estudio, teníamos Notio, intentamos también Aeropod, es este que veis aquí abajo. No como de ninguna marca, nosotros somos completamente independientes, o sea, ya aquí no ganamos ni perdemos nada. De hecho, lo conseguimos hacer porque nos dejaban el Notio, porque a la casa lo pedimos, pero no nos lo dejó. Y Aeropod también compramos uno con nuestro propio dinero y os digo que no fuimos capaces ni de echarlo a andar, ¿vale? Aquí tenéis otras opciones también para estos medidores de CDA, ¿vale? Y este es un poco en el que nos hemos centrado, que en Notio, que bueno, pues que he visto que, por ejemplo, Movistar está trabajando con él, Astana está trabajando con él, aquí hay algunas cabras ya de Astana que han trabajado con ese tipo de dispositivo. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar con él, ¿vale? Tuvimos que hacer bastante pruebas pilotos para poder llevarlo adelante, porque aparte de la configuración de cómo tiene que hacerse, pues nosotros lo hicimos hace esto un año más o menos, no, menos, unos 8 meses. El firewall que tenían, pues nos dio algunos problemas, bueno, etcétera, etcétera, cómo hay que pasarlo a un teléfono, de un teléfono al Notio Cloud, luego lo teníamos que pasar a Golden Cheetah porque no podíamos trabajar con VKO. Bueno, más allá de todas estas dificultades, una vez que las superamos, conseguimos organizar todo, pues lo que vimos era qué había hecho en base al Notio, ¿no? O en base a temas de CDA, ¿vale? Pues nosotros lo primero que vimos es que vamos a ver qué relaciones había entre lo que se ha hecho en un túnel del viento, que es el gol estándar, ¿vale? Es el gol estándar que tenemos, y que se ha hecho en base a temas de la aerodinámica, ¿vale? Aquí nuevamente en España, como tenemos tanta tradición ciclista, pues en la Facultad de León tenemos al decano actual, a García López, ¿vale? Que ya está haciendo trabajos con diferentes equipos ciclistas y vieron y compararon sobre todo pruebas en laboratorio que podemos considerar en el túnel del viento con pruebas en campo, ¿vale? Y aquí lo que hicieron fue ver diferentes posiciones y comparar lo que salía en el túnel del viento con comparar lo que salía en mediciones indoor, ¿vale? En condiciones ideales, ¿vale? Y lo que se vio es que realmente, pues las mediciones que se podían hacer en un velódromo eran válidas en relación a lo que se hacía en un túnel del viento, ¿vale? Es lo que viene a decir este artículo, ¿vale? En base a las diferencias que puede haber más o menos, pero me parecía que las medidas eran válidas. Y para esto, ¿qué se utilizaba? Pues se utilizaba, me imagino que muchos conoceréis esta página, que es la página del profesor Martin, Sport Science, que tiene muchísimos Excel para poder hacer estadística, para poder hacer CDA. Tenéis 1000 historias, ¿vale? Que podéis trabajar con ella desde un punto de vista científico en el campo, brutales. Y a coste cero, lo tiene todo abierto, todo gratis, todo para todo el mundo que lo quiera utilizar, ¿vale? Bueno, pues en este caso, el profesor Martin lo que nos da son estos Excel, ¿vale? En los cuales vosotros podéis hacer en función a la velocidad, la potencia que se genera, el coeficiente de rozamiento, el punto de rocío, la temperatura, la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis meter todos esos valores, que está esto todo explicado en su página web, cómo lo podéis hacer, muy sencillo, y os daría el CDA, ¿vale? Son en los documentos también que utilizan muchas veces en velódromo para poder sacar esa validez, ¿no? O esa validación de los dispositivos, ¿vale? Bueno, aparte de eso, una vez que tenemos claro que lo que se mide en velódromo en base a unos documentos es similar a lo que se mide en el túnel del viento, lo siguiente que nosotros queríamos comparar era ver con el otro medidor o gol estándar que se utilizaba a día de hoy, que es Alpha Mantis o Garmin TAS. También se está desarrollando otra plataforma muy similar a Garmin TAS, además con tecnología española, que espero que más tarde o que pronto salga ahí, pues que se pueda utilizar y que salga su estudio de validación, etcétera, 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 que ha salido ya publicado en medios ahí a través de David Herrero. Y lo que hicimos es ver qué ocurría con en este caso Alpha Mantis, que fue el que se validó, o con Garmin TAS, ¿vale? Y bueno, pues en el Congreso Mundial de Ciclismo del 2015
ya se vio, ¿vale? Por gente de la France de Ye, como Pinot o Grape, ¿vale? Que realmente cuando nosotros, o utilizando este tipo de sistema, ¿vale? Se detectaban las diferencias en comparación a un método indirecto, que es el método de Martin anteriormente, ¿vale? Ellos comparan 3 condiciones y se ve que el Garmin-TAS detecta esto, ¿no? Bueno, pues, bueno, TAS o el Alphamantis o como queráis llamar. Bueno, pues en base a todo esto, lo que nos planteamos es decir, bueno, pues sabemos que las mediciones en velódromo funcionan, sabemos que las ecuaciones de Martin funcionan y sabemos que el Garmin-TAS funciona. Pues vamos a poner todo en consonancia, es decir, vamos a coger Notio y vamos a ver si Notio es sensible a un determinado protocolo que ahora os cuento y vamos a ver si esto se correlaciona con las ecuaciones de Martin y con el Alphamantis, porque una de las grandes dudas que hay a día de hoy es ver cómo procesa Alphamantis, es decir, qué he metido en esa calculadora ahí dentro, ¿no? ¿Por qué te da esto así? Que en realidad no deja de ser matemática, seguramente lo que esté metido está automatizado, las ecuaciones de las ecuaciones de Martin estén automatizadas en esos dispositivos, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue coger a 15 sujetos, he tenido la media edad, el peso, la altura, y como experiencia previa que habíamos puesto era que tenían que llevar por lo menos un año utilizando una bicicleta de contrarreloj y haber montado más de 2 días en un velódromo antes del estudio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no el estudio, el velódromo pues tiene sus peculiaridades a la hora de poder desarrollar bien la potencia, etcétera, etcétera, mantener una línea, bueno, pues todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Y nosotros lo que hicimos, una vez que llegábamos al velódromo, cada sujeto que llegaba, le hacíamos una instalación del dispositivo, le poníamos un cadenciómetro, un velocímetro, instalábamos Notio, metíamos un potenciómetro para poder registrarlo, porque desde mi punto de vista lo ideal sería haber utilizado el Bugge PowerTab, pero no pudimos utilizar todo. Seguramente no sea lo ideal, ¿no? Pero con las versiones que teníamos nosotros de Firewall daba problemas el Bugge PowerTab con el Notio que teníamos, ¿vale? Una vez que comprobábamos todas las conexiones, dejábamos al ciclista rodar 30 minutos para que se realizase al velódromo donde trabajamos, que fue el velódromo de Galapagar en Madrid, y también agradecer al Ayuntamiento de Galapagar que nos dejase de forma gratuita y todas las horas que quisimos. ¿Por qué la finalización? Bueno, si alguno hay un pistero o tal, pues bueno, el velódromo de Galapagar, según se sale de meta, tiene un bache ahí un poco peliagudo y bueno, pues a la gente se lo explicamos y le decíamos que tuviese cuidado al pasar por ahí, ¿vale? Dábamos el peso de todo el conjunto, vestido, etcétera, etcétera, la talla y las condiciones climatológicas. Y después de esto, una de las cosas que es muy importante a la hora de trabajar con Notio es la calibración del dispositivo, ¿vale? Lo que se conoce como el cálculo del CRR. Aquí nosotros empezamos a investigar a través también de Jaime Luarca, que nos dijo, oye, tenemos que calcular bien el CRR para que las mediciones que salgan sean adecuadas, ¿vale? Entonces, investigando en su web, mirando manuales, incluso poniéndonos en contacto con parte de los desarrolladores del proyecto, que algunos ya incluso ni están, nos dijeron que para que calcular el CRR lo que habría que hacer era, por ejemplo, coger una recta de 2-3 kilómetros y hacerla en un sentido y hacerla en otro, descargar ese track en Golden Cheetah y eso nos da un valor de CRR que hay que introducir en la aplicación de Notio para que las mediciones sean las adecuadas, ¿vale? Nosotros, como íbamos a trabajar en un velódromo, una de las cosas primeras que nos planteamos era ver si era necesario ir en un sentido o ir en otro, porque en un principio estábamos en condiciones de casi cero aire, ¿no? O sea, que daría igual en un sentido que en el otro, las condiciones van a ser muy similares. Nos pusimos en contacto con algunos de los desarrolladores de Notio y nos dijo que siendo en un velódromo, en un principio no sería necesario hacer en los dos sentidos, con uno ya valdría, en el que se va a hacer la prueba, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacíamos era esa primera tanda, ¿vale? En la que pues sacábamos esta gráfica que veis aquí, ¿vale? Y aquí abajo nos daba un CRR, ¿vale? Que se ve aquí que ponía 0,0040, ¿vale? Hacíamos esa tanda de 5 minutos a un ritmo submáximo sostenido, que lo que le decíamos al sujeto era que se pusiese a una RPE de 6-7, descargábamos los datos y los introducíamos en el Notio, ¿vale? Una vez que teníamos este dato de CRR, pues ya los valores que salen se supone que tendrían que ser los idóneos o lo que tendría, o en un principio, el dispositivo, lo que estaba midiendo, lo habíamos calibrado, ¿vale? Como si fuese un potenciómetro, para poder ajustarlo de forma idónea, ¿vale? Bueno, antes de seguir, voy a echar un momento atrás para que tengáis en cuenta cómo fue el protocolo que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue coger 3 posiciones, ¿vale? Cogimos una posición alta con el agarre abierto y un casco, que es el CAS Protone, no porque CAS nos pagase, sino que por el que teníamos para poder utilizarlo.
Luego, lo que hacíamos era modificar la postura con ese mismo casco y hacer un agarre cerrado, y luego lo que hacíamos era, que eso sería como un cambio grande, la diferencia entre A y B, en un principio, si esto no lo detecta, estaríamos en un problema, y luego lo que hicimos fue hacer una comparación más fina, ¿no? Ver si cambiando el casco se notaba o se podían notar diferencias, ¿no? Entonces, ante esto, pues aquí nos tenéis un poco trabajando en los protocolos, ¿no? Aquí ya está con el casco aerodinámico, con la posición cerrada, tenemos el Alphamantis instalado y aquí estamos tomando diferentes registros de datos durante todas las pruebas y todas las tandas, ¿vale? Estuvimos ahí casi 5 días o 4 días cogiendo datos mañana, tarde y noche casi, ¿vale? Entonces, aquí teníamos las posiciones, lo que os he dicho, arriba más el casco Tone, abajo más el casco Tone y luego abajo con el Specialization Word que llevábamos como posición optimizada. ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos más o menos, dependiendo un poco, cuando ya se le había acoplado 6 vueltas en cada una de las posiciones a una intensidad sostenida de 6,7 RPE y se registraba de las dos formas, ¿vale? Aquí tenéis algún vídeo para que veáis cómo iban, ¿vale? Durante la realización de las pruebas, ¿vale? Aquí tenéis otro, por ejemplo. Vale, bueno, pues nosotros ¿qué hacíamos? En base a esto, descargábamos los datos de Garmin Task, ¿vale? O de Mantis, los cogíamos cada una de las vueltas. Además, cogíamos lo que se descargaba o lo que se descargaba de cada ronda, lo descargábamos de Golden Cheat y cogíamos los labs para poder pasarlos, ¿vale? Y se nos tenía, pues eso, cada uno de los labs con la potencia, el tiempo que tardaba, el CDA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos ha salido? Bueno, pues en un principio la velocidad media de todas las tandas, ¿vale? Aquí lo ponemos todo, fueron 40 km por hora de media, la potencia media unos 252 vatios. ¿Y qué nos ha salido en cuanto a la potencia? Por ejemplo, pues en cuanto a la potencia, nos ha salido que arriba la potencia fueron 255 vatios, en aero 251 y en optimizada 250. En un principio, en los datos de potencia, no ha habido diferencias significativas entre todas las rondas y todos los sujetos, ¿vale? Es decir, que la potencia que han generado ha sido más o menos similar. En cambio, en la velocidad, sí que hemos encontrado diferencias significativas cuando pasábamos de arriba a aero, es decir, de la posición alta a la posición baja, y no hemos encontrado diferencias significativas entre aero y optimizada, ¿vale? La velocidad ha sido bastante similar. ¿Y qué ha ocurrido con el CDA, por ejemplo? Pues en el CDA lo que hemos notado es que en cuanto al notio, el CDA medio que ha salido ha sido 0,30, en Garmin Task ha sido 0,30 también y en las ecuaciones de Martin ha sido 0,30, ¿vale? Por lo cual el CDA que ha salido ha sido bastante similar, pero ojo, hemos encontrado diferencias, ¿vale? Significativas entre la diferencia entre Garmin Task y Notio y entre las ecuaciones de Martin y Notio. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido o lo que no ha detectado Notio, resumiéndolo todo así un poco por decirlo de alguna forma, Notio no ha detectado, sí que ha detectado el cambio entre arriba y abajo, lo que no ha detectado en nuestro estudio, ¿vale? Porque esto nos han dado bastante cero y nos han criticado bastante, no ha detectado el cambio de CDA al cambiar de un casco a otro. Lo digo, con los cascos que hemos usado nosotros y con los sujetos que hemos usado nosotros. Luego, los desarrolladores de Notio y Notio, una vez publicado el estudio, se pusieron en contacto con nosotros y decían que no habíamos seguido los protocolos, les hemos tenido que mostrar muchos de los datos, etcétera, 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 etcétera. Esto no quiere decir que Notio no detecte un cambio fino. Lo que quiere decir es que en las circunstancias que lo hemos hecho nosotros, no lo ha mostrado. A lo mejor, si en vez de ponerle un Protone, le ponemos otro casco que es menos aerodinámico comparado con un casco de contrarreloj que sea mucho más aerodinámico, sí que detecta el cambio. Con nosotros, según lo hemos hecho, Notio no lo ha detectado, lo que pasa es que las ecuaciones de Martin y Alphamantis sí que han detectado esos cambios. En cambio, Notio, el cambio fino, no lo ha detectado, ¿vale? ¿Esto quiere decir que Notio no sirva? No, quiere decir que Notio se puede utilizar para otras cosas. A lo mejor para ese análisis de sensibilidad o de fiabilidad, pues a lo mejor no es el producto más adecuado en nuestras condiciones, ¿eh? Que yo creo que Notio se hincha a vender y que venda todo lo que pueda y más, ¿vale? Aún así yo me quedo con lo interesante, ¿vale? Y me quedo que Notio, si lo comparo con el CDA de Alphamantis y el CDA de la ecuación de Martin, tiene una reproductibilidad o tiene un análisis de correlación del 0,98 y 0,96. Es decir, que Notio va a acertar con Alphamantis y con las ecuaciones de Martin en un 97 y en un 98% de los casos. Es decir, que a lo mejor ese análisis de sensibilidad no es tan fino, pero ojo,
es muy bueno en relación a lo que miden otros dispositivos que ya están validados, ¿vale? Por lo cual, ni tan mal, oye. ¿Conclusiones que hemos sacado? Pues que está altamente correlacionado, pero que no detectó ese cambio de posición, o sea, detecta los cambios de posición de arriba a abajo, pero no detecta los cambios de posición cuando han sido más finos, es decir, cuando hemos hecho un cambio de casco. Ante esto, yo sí que creo que es un dispositivo muy interesante, por ejemplo, pues si tenéis que trabajar con deportistas que les tenéis que decir o tenéis un objetivo de CDA con el que trabajar, pues esto me da la opción de en el Garmin llevar una ventanita, ¿vale? Donde yo veo el CDA instantáneamente, por lo cual me sirve para un deportista o es una herramienta que me puede dar feedback constante de cómo estoy haciendo mi entrenamiento con la cabra o estoy haciendo mis series con la cabra como triatleta, etcétera, 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 ¿vale? Por lo cual, que no detecte ese cambio no quiere decir que no sirva, sino que quiere decir que tenemos que verle la usabilidad y la aplicabilidad para que se pueda trabajar con él. Y yo digo que esto ha ocurrido en nuestras circunstancias. A lo mejor alguien lo coge ahora y haciendo un estudio igual que el nuestro, cambiando los cascos, resulta que sí que nota los cambios. Oye, a lo mejor resulta que el Casco Protone que hemos cogido nosotros porque es el que teníamos más a mano, resulta que tiene muy buen CDA. Pues oye, mira, qué putada para el Nokia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que tengáis en cuenta que es un dispositivo que sí que se puede utilizar, lo que pasa es que a nosotros nos ha salido que no parece que no detecte esos, ¿vale? Bueno, ante esto, chicos, pues nada, lo que me dijo yo, unos 50 minutillos. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis un poco a todo el grupo de investigación que hace que todo esto salga adelante y pues me tenéis para las dudas, cuestiones, preguntas que queráis, pues aquí estoy. Muy bien, David. Muchísimas gracias. 2 presentaciones muy contundentes, cargadas de datos, de razones y de explicaciones. Y bueno, pues... espero que no se haya hecho muy tedioso. Bueno, no creo. Imagino que todos los que están ahora mismo conectados tienen un alto interés en esta temática y bueno, tampoco es fácil acceder a...